en las mañanas de Nativa, gracias por acompañarnos. Si bien el tema de los cambios ministeriales ha llamado la atención en varias carteras y en varios nombres, el tema de la seguridad ciudadana sí ha llamado poderosamente la atención, que no haya habido cambios mayores a ese nivel. Esto en el marco además de la declaratoria de emergencia en el norte del país. A Trujillo y a Patá se les ha declarado en emergencia producto de la extorsión por 60 días. Robert de Castillo es experto en temas de seguridad ciudadana y vamos a conversar con él en relación a estos temas y otros que tienen que ver con seguridad. Robert, ¿cómo está? Siempre es un gusto. Bienvenido. Muchas gracias. Igualmente, buenos días. El gobierno de Boluarte ha declarado este lunes el estado de emergencia en La Libertad, en Trujillo y en la provincia de Patás. Ha señalado que van a ingresar con el ejército porque señalan la creciente ola de criminalidad, estoy leyendo textualmente, impulsada principalmente por la minería ilegal. ¿Qué te parece una decisión como esta? A ver, entiendo que debe haber un análisis en materia de inteligencia muy profundo y muy profesional para determinar esta medida, número uno. Pero una de las cosas que sí me llamó la atención, por ejemplo, es lo que expresó el premier Alberto Tarola, indicando que el ejército se haría cargo de Patás y la Policía Nacional de el resto de La Libertad. Nunca he visto esa figura. Porque si tú declaras el estado de emergencia de acuerdo a la Constitución, el ejército, o sea, la Fuerza Armada, se hace cargo de todo. Claro, no estamos en la época que hemos vivido anteriormente del terrorismo. Hoy día está pacificado el país, ¿correcto? Pero hay que tener mucho cuidado porque ¿cómo vas a hacer? O sea, en un lado el ejército apoyado por la policía y en el otro lado la policía apoyada por el ejército. Entiendo que es para no sustituir a las autoridades políticas que tenemos, ¿no? Llámese gobernador, alcalde provincial. Pero hay que tener mucho cuidado, porque esa norma tiene que tener, evidentemente, por ejemplo, en Patás, el ejército tendría que establecer un comando operacional. Patás tiene 13 distritos y Patás tiene una instalación militar. Entonces, esto me lleva a pensar que el comandante, no sé cuál sea el grado que tenga el oficial que esté a cargo de esa instalación, sea el responsable, no quiero decir político-militar, pero militar de la zona. ¿No? O sea, por eso te digo. Pero lo planteas como que te genera confusión. Te genera un poquito de confusión, porque nunca he visto una norma que tenga esa mixtura para declarar un estado de emergencia. Claro. Declaras el estado de emergencia y evidentemente, si lo aplicamos de acuerdo a nuestra Constitución, tiene que ser exactamente sustituir las autoridades por una representación de carácter de Fuerza Armada, ¿no? Pero has comenzado respondiéndome sobre la necesidad de un análisis desde la perspectiva de inteligencia muy profesional y muy serio. ¿Qué debería arrojar esa información de inteligencia para tomar una decisión como esta? Evidentemente que, por ejemplo, las autoridades de esta zona de Patás podrían estar coludidas con... podrían estar, no estoy afirmando, ¿no? Con delincuentes o que en todo caso no tienen ningún tipo de acción que genere la tranquilidad de la población o la calma, sino que muy por el contrario permitan que esto se desborde. Entonces ahí sí tienes que entrar de todas maneras a tomar cartas en el asunto, ¿no? O sea, para ti el primer indicador sería la pérdida de control político de una zona, motivo para entrar... político y en materia de seguridad. Y en materia de seguridad. Ha dicho también Otárola, 60 días sin eventos sociales y espectáculos, todo quedará prohibido desde las 00 horas hasta las 4 de la mañana, hasta combatir la ola delincuencial. ¿Esas medidas son efectivas? Me estás hablando de toda La Libertad. De toda sí. A ver, voy a remontarme un poco a fechas anteriores. Se dio el estado de emergencia en determinados distritos, como Lince, por ejemplo. ¿Cuál era el objetivo a erradicar en Lince? Las mafias que operaban la prostitución. Sí, trata de personas, el tema de los hoteles, discotecas, sí. Tú caminabas por Lince y seguías viendo la prostitución en las calles. Entonces, creo que la medida no fue lo tan efectiva que se esperaba, por un lado. Por otro lado, los comercios no podían, comercios de entretenimiento, llámese bares y discotecas, sí, claro. no podían operar pasadas las 00 horas, ¿correcto? Pero la pregunta es, al interior del comercio,
no hubo nada, por lo menos no teníamos antecedentes que en este tipo de locales se concentraran delincuentes, se hubieran producido hechos Claro. de carácter letal o cosas por el estilo. Entonces, no terminas de entender por qué perjudicas a los comercios y en la calle, en la vía pública, se siguen produciendo hechos delictivos. Sí, pues. Porque, y te digo esto porque he tenido conversaciones con comerciantes Del INSE. del INSE que pedían orientación con respecto a este tema. Claro. Porque Claro. ellos se veían perjudicados. Decían, Lógico. mi entidad, te digo directamente, una discoteca, ¿no? Por ejemplo, mi discoteca no tiene nada que ver. Y sin embargo, tengo la restricción, no puedo abrir. Porque claro, la discoteca no es que te abra a las 6 de la Además, tarde. la discoteca no es el problema es la gente que se mueve, que entra, sale, que opera allí, digamos, ¿no? No es el negocio mismo. Ahora, hay una cosa que de repente voy a ser muy radical en lo que te voy a decir, pero creo que si tú dictas un estado de emergencia es para que cambie radicalmente Esa es mi siguiente pregunta. el statu quo. Claro. ¿No? Entonces, yo siento que de repente estoy transitando por una avenida del INSE y de repente cierran toda la arteria. Y todo el mundo, bájese los carros, abra maletera, cosas por el estilo. O sea, siento que hay algo que está pasando, ¿no? Pero tú circulabas normal por todos lados. Por ahí va mi siguiente pregunta. ¿Cuál es el indicador que se maneja en seguridad ciudadana para saber que un estado de emergencia ha funcionado? O indicadores. Capturas, armas capturadas o requisadas, gente detenida que no tenía papeles. Exactamente cómo mides el éxito de un estado de emergencia. A ver, tan igual que en una empresa privada, Carlos. Resultados. Ajá. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son esos resultados? Porque para que tú dictes el estado de emergencia, tú tienes una finalidad. Hay una problemática que acotar. Así es. Y tienes unos objetivos. Así es, por supuesto. Yo vengo de ti y te digo, presidente, es necesario que dictemos el estado de emergencia Así es. para conseguir esto. Así es. Perfecto. Que si me permites, un estado de emergencia es una disminución de derechos ciudadanos, lo cual hay que tener mucho cuidado con dónde se pone y cómo. Exacto. Pero esa disminución de derechos ciudadanos te permite a ti avanzar y capturar, Sin lograr duda. reducciones, Sin duda. incautar, etcétera. Entonces, sabemos dónde están determinadas bandas delincuenciales agrupadas, etcétera, sí. ¿Se dio el estado de emergencia? Sí. ¿Allanaron algún domicilio? ¿Allanaron algún hotel? ¿Allanaron alguna instalación donde has encontrado armas, ciudadanos sin documentación? O sea, por ejemplo, principalmente extranjeros, ¿no? Que no tienen documentación oficial que les permita permanecer en el Perú. ¿Tú has oído hablar de algún medio operativo que haya tenido como resultado esto? En lo personal, ¿no? Más allá de Creo que en San Juan u del otra Urigancho hubo una intervención. discoteca donde cayeron un grupo, pero el Poder Judicial no supo resolver. No sé si era San Juan del Urigancho, ahora pues ya estoy dudando, pero Creo el que sí, Poder creo que fue en Judicial San Juan del liberó Urigancho. rápidamente a quienes, con lo cual irritó mucho a la policía, por cierto. Sí, claro. No, la policía está totalmente disminuida. Totalmente disminuida. O sea, la policía hace su labor, captura, pone a disposición del Ministerio Público, el Poder Judicial, y por ahí hay una salida, ¿no? O sea, no están con la contundencia que evidentemente siempre he reclamado yo, que el ministro del Interior se siente con la fiscal o el fiscal de la Nación y con el presidente del Poder Judicial y le diga, ¿en qué están fallando mis policías? Porque no puede ser que este delincuente vuelva a la calle tan rápido. Pero, Robert, ese ministro del Interior es el que tiene problemas severísimos con el director general de la policía, al punto que sus problemas han saltado a la palestra y ni siquiera se hablaban. Hablo de la salida de Angulo. O sea, imagínate si son los líderes en el control de la seguridad. No, es que no hay líder ahorita. En el Ministerio del Interior, y lo digo con todo respeto, creo que este ministro no tiene el liderazgo necesario para comandar toda la fuerza policial y él no lo va a hacer porque es el ministro, ojo. Ese es el problema. Yo siempre digo, Carlos, el ministro no debe ser un policía. Siempre lo sostengo. ¿Por qué? Porque tú tienes que enriquecer un ministerio cuando llegas, o una entidad cuando llegas profesionalmente. ¿Correcto? Y buscas armar un buen equipo. Pero cuando tu equipo o tu visión solamente te permite ubicar a tus compañeros de estudio, que son de la escuela, a tus compañeros de trabajo, promo, así es, que son del comando, así es, a tus mejores amigos profesionales,
que son del club de la policía, ¿no? Etcétera. Estás en el círculo policial y comienza la familiaridad, la argolla, el extremo compañerismo, la camaradería. Te pongo un caso. Tenemos agregados policiales, ¿no es cierto? Claro. Correcto. Dime cómo los nombran. No lo sé. Es una buena pregunta, ¿no? Pero en casi todas las embajadas del mundo tenemos... Y deberíamos saber cuál es el mérito que tienen Seguro. para irse como agregado policial. Seguro. Este comandante que fue amenazado por Wanda del Valle, Sí. que hablábamos, yo lo hubiera sacado inmediatamente del país. A él y a su familia. Lo mando agregado policial a otro sitio. Para protegerlo. Claro. ¿No? Y los agregados policiales tienen que estar allá haciendo labor policial. Sí, señor. Labor policial, es decir, nutriendo a la Policía Nacional de las técnicas y formas delincuenciales que hay en otros países, Sí, señor. para prevenir que eso, si llega a Perú, estemos alertas. Sí, señor. Incluso hablando con las escuelas de policía locales para la posibilidad de becas o de intercambio de experiencias. O sea, un agregado policial no va de vacaciones a una embajada, Robert, por supuesto, ¿no? Te comento algo que me contaba un suboficial de la policía, ¿no? No pudo acceder a una beca que daba el gobierno americano hace unos años atrás, ¿eh? Porque el trámite burocrático que hay en el Ministerio del Interior le dio la buena pro un año después que el curso había terminado. Se acabó, ¿qué? ¿Me entiendes? Un desastre, pues. Pero sí hablamos, por ejemplo, de... Hoy día la policía no tiene equipamiento. Le faltan patrulleros, les han quitado 400 patrulleros por el contrato. Por la no renovación de contrato, hay 400 patrulleros menos. Así como. Porque parece ser que al no renovar el contrato hay una especie de descenso, ¿no? No tienes motos, las motos son muy antiguas y hoy día el 90% de los delitos se cometen ¿en qué? En moto lineal. Entonces, en lugar de ponerte a la par, tú estás pensando en comprar otra cosa. No tenemos, por ejemplo, los equipos que se les denomina para manifestaciones, esto. Todavía seguimos con el mismo Rochabús de hace muchos años. Hemos actualizado 1 o 2, creo. Los chalecos antibalas, las municiones, o sea, el propio uniforme, el policía. Todavía el policía tiene que comprarse su uniforme, porque la tela es mala. Y eso habría que encuestar a los suboficiales y pregúntale, ¿qué tal es tu uniforme? Todos te van a decir que ellos se van y se compran. Ahora, estamos viendo en la calle, al menos en tránsito, a muchachos y muchachas muy jóvenes. No sé, Robert, si tú lo has podido notar. ¿Eso significará que las escuelas están poniendo a los chicos en la calle antes de tiempo? No sé si antes de tiempo, pero lo que están tratando de hacer es acelerar, ¿no?, el ejercicio de la función. Y eso hay que tener mucho cuidado. Además, acá tenemos un problema muy grande, Carlos. Este es uno de los pocos países en el mundo, no conozco muchos, pero donde he visto un policía debajo de un semáforo. O sea, tú miras el semáforo, miras al policía y te preguntas, sí, ¿para qué está el policía? Sí. Cuando el semáforo se pone en rojo, el policía te dice para. Sí. Y cuando el semáforo se pone en verde, el policía te dice avanza. Te pones a pensar, Sí, estás utilizando los recursos humanos adecuadamente. Lo que tienes que hacer es sancionar. El que se pasa la luz roja con una cámara, da plum, la papeleta y se acabó el tema. Ahora, sea quien fuere. En el tema de seguridad ciudadana, un ex coronel de la policía, en una entrevista dada, creo que fue a RPP, planteó, en primer lugar, amnistiar a los policías que estuviesen envueltos en delitos de sangre. Planteó 0 procesos judiciales para los policías que tuviesen que enfrentarse a la delincuencia. En fin, una serie de beneficios que vulneran derechos humanos para que la policía pudiese enfrentarse al crimen organizado. ¿Te hace sentido una decisión como esa? Creo que estamos generalizando muchas cosas que habría que estudiarlas al detalle, ¿no? O sea, no puedo emitir una opinión directamente y decirte, sí, hay que hacerlo, ¿no? Por entusiasmo. Pero que hay que reforzar, hay que reforzar. Y que hay que buscar medidas que contrarresten un poquito la sensación de inseguridad ciudadana que tenemos todos hoy día, es urgente. Por ejemplo, Carlos, ¿por qué no contratamos a los retirados, a los que ya se han jubilado? ¿Para qué labores? Como CAS. Son policías, conocen la labor administrativa policial y eso te permite
agilizar un poquito en las comisarías. Ok. ¿Correcto? ¿Por qué no se hacen convenios con las municipalidades? De modo tal que el municipio haga una especie de padrinazgo sobre la comisaría de su jurisdicción. Papel, dormitorios. En algunos distritos funciona. Magdalena, por ejemplo, Alison contaba que están haciendo eso, ¿no? Uno. O sea, esto lo vengo sosteniendo yo hace muchos años atrás. O sea, es hora que los alcaldes tomen cartas en el asunto también, ¿no? Porque al final de cuentas, lo único que buscas tú es integrar una seguridad ciudadana que comprenda al Serenazgo y a la Policía Nacional. Pero Robert, pero si eres una autoridad seria, ese acuerdo con la comisaría tiene que ir de la mano con resultados. Sí, claro. O sea, ese comisario tiene que dar resultados, ¿no es cierto? Claro. Y tienen que ser resultados medibles, mesurables, comprobables, monitoreables. Si no, no es gestión pública, Robert. Totalmente de acuerdo. Ahora que has dicho gestión pública, por ejemplo, te digo algo. ¿Por qué no en el Ministerio del Interior entran civiles capacitados, con maestrías, con G, o sea, con experiencia en gestión pública? Sí. Casi todos son, el coronel, el general. Sí, son policías. Sí, claro. No les quito mérito, No, tengo seguro, familia seguro. policial. Pero ¿correcto? cuando estás adentro del problema es difícil mirarlo, ¿no? Claro. O sea, yo te aseguro, Carlos, voy a ser bien atrevido en lo que te voy a decir, que los proveedores del Ministerio del Interior siguen siendo los mismos hace 10 años. No cabe duda tampoco. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo se le denomina en términos criollos? Ahora, cuando han entrado civiles a comandar el Ministerio del Interior, no necesariamente han recibido el apoyo de la oficialidad, ¿eh? Y por supuesto han sido acusados de caviares y de no sé qué. Pienso en Basombrío, pienso en Costa, pienso en Valdés, que son un poco los nombres más conocidos. Pero yo te voy a decir algo. Alguien ha entrado y ha establecido una meritocracia abierta, transparente. Señores, a partir de ahora el ascenso a general va a ser por mérito propio. Y lo transparentas. Los ascensos tienen que transparentarse. Las sanciones tienen que colocarse, imponerse. No, pero el solo hecho de que los oficiales de la policía fueran a Palacio de Gobierno en el gobierno de Castillo llevando maletines para ascensos expresa que esa meritocracia no existe, Robert. Eso es otra cosa. Es otra cosa. Pero no es que la meritocracia no existe. Sí existe, Carlos. No la dejan participar. Es otra cosa. ¿Por qué? Porque, claro, entrar a un sillón ministerial, sentarte ahí y gozar de todas las prerrogativas que tienes, qué lindo, ¿no? Y aparecen todos los Reyes Magos que nunca tuviste en tu vida, ¿no? Entonces, es hora de jugársela por el país, Carlos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir esperando? No, tú no, porque tú no eres de mi partido. No hay tiempo. Además, la criminalidad organizada ha penetrado de tal manera que no hay tiempo para eso. Si tienes un experto en materia de seguridad ciudadana en un partido que no es similar al tuyo, que no coincide en ideas, tráelo. Si el objetivo es la lucha contra la delincuencia, no es una ideología política. Materia de seguridad ciudadana, o nos defendemos todos, o estamos fritos. Estamos fritos. Ya la delincuencia rebasó, Carlos. Ya llevamos más de 40 asesinatos desde que empezó el año, producto de muertes violentas o sicariato, digamos. Sicariato, ¿no? Claro. Esas cifras están desbordadas, ¿no? Y estás hablando del sicariato, que es lo que más se publicita o se difunde. Claro. ¿Y qué pasa con los robos de moto lineal? Los arranches de carteras, de bolsos, las extorsiones, Robert, ¿sabes la cantidad, por ejemplo, bodegas que han cerrado? Producto de la extorsión. Bodegas, pequeñas empresas familiares que tienen que cerrar. Pero, ¿quién da la cara? ¿Quién asume la responsabilidad? Yo creo que la presidenta lo que debería hacer es designar un ministro y establecerle objetivos. Pero hacerlo públicamente, ¿no? Vamos a poner este ministro y le vamos a encargar esto. Como una empresa privada. Tú designas un gerente, cuando cambias un gerente, ¿por qué? Porque el anterior ya cumplió su ciclo, ¿no? O no te da los resultados esperados. Entonces, bueno, designas uno nuevo, pero le estableces responsabilidades, le pones objetivos. Sí. Hoy día en la mañana escuchaba en un medio radial, al ex ministro de Economía, ¿no? Que le decían, oiga, pero no lo han sacado a Contreras, creo. Contreras lo han sacado. No lo han sacado al ministro del Interior. Y él decía, no, pues, recién tiene 4 meses. No, pues. O sea, yo me imagino al señor Contreras, dueño de una empresa privada, ¿no? Y manteniendo un gerente
que no le da los resultados, eso no funcionaría. te aseguro que no. Pero él va a decir, no lo saco porque recién tiene 4 meses. Oye, si no te funciona, lo sacas al mes. Al mes. Porque si no somos enérgicos y duros en eso, entonces ¿de qué estamos hablando, Carlos? Pero es que ese ministro del Interior que sacó al director general de la policía de una forma por lo menos irregular, por no usar otra expresión, luego recibió el respaldo de Otárola y de Boluarte. O sea, el ministro del Interior tiene el respaldo de lo más alto del Ejecutivo, Robert. Más respaldo le dan a ese ministro que al jefe de la policía. Que además hay que entender que el ministro del Interior es uno y hace una cosa y el director de la policía es otro. Cuando se entiende bien la figura. Cuando se entiende bien la figura. Y qué bueno el comentario que has hecho. ¿Sabes por qué? Si tú miras los cuadros de todas las últimas intervenciones policiales, el que sale paradito es el ministro. Sí, sin duda. Explicándote lo que le acaban de explicar. Sí. Porque él no participó en el operativo. Claro. Entonces, el teléfono malogrado. Un buen ministro deja que su gente se muestre, claro. O sea, lógico. tú no eres. Sí, pues. Tú anda, vete al ministerio, llama a la fiscal de la Así Nación, es, llama al así es. presidente del Poder Judicial, busca la estrategia, fíjate qué becas se van a conseguir con otro país. Exactamente. ¿No? ¿Qué estás? Sí, pues hemos incautado la droga. Y encima, Carlos, como no conoce el tema, no tiene la expresión adecuada. Confunde hasta los nombres. Sí. Y eso es gravísimo. Sí. Eso es gravísimo. Hay una, no voy a decir más, pero hay una dependencia policial, una unidad policial que la confundió. El nombre se lo han cambiado hace varios años atrás. Robert, muchas gracias por haber estado con nosotros. Qué ocurrencia, Carlos. Un y gracias gusto por siempre traer contigo. temas también interesantes a esta mesa de conversación. Un gusto. Gracias a ti. Robert Castillo, experto en temas de seguridad ciudadana, ha estado con nosotros en el programa.